Buenas tardes, mi nombre es Michael Beltrán Abril y me correspondió exponer la obra Paso del Ejército Libertador por el Páramo de Pisba del maestro Francisco Antonio Cano. Antes de empezar con la obra, me gustaría ponerlos en contexto con el autor de esta y observar un poco por encima su biografía y algunas de sus obras más conocidas e importantes. Francisco Antonio Cano fue un importante pintor y escritor colombiano, nacido en Yarumal, Antioquia, el 24 de noviembre de 1865 y fallecido el 11 de mayo de 1935 en la capital colombiana. Sería entonces de su padre, José María Cano, un artesano y artista que ejerció distintos campos de las artes como la pintura y la escultura, del cual Francisco heredaría el gusto por las artes y aprendería el manejo de los pinceles. A la corta edad de 18 años, Francisco se vincularía a un grupo de jóvenes que buscaba promover la cultura en Yarumal y publicaría su primer periódico manuscrito en 3 ejemplares, que hoy se cuenta entre sus obras más tempranas. Más tarde, Cano fundaría junto con José Gaviria la Escuela de Bellas Artes de Medellín y sería también director y profesor de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Después de su muerte, Cano pasaría a la historia como un pintor reconocido principalmente por sus obras sobre la identidad cultural del país y de su región. Aquí tenemos algunas de las obras más conocidas de Francisco Antonio Cano. Me gustaría resaltar Horizontes para corroborar lo anteriormente dicho. En esta obra podemos observar a un agricultor que contempla el horizonte junto con su esposa, la cual está cargando un bebé. En el hombre se pueden apreciar símbolos muy propios de un paisa, como lo son su sombrero, típico de su región, su bigote, su vestimenta, la cual nos permite asociarlo con un campesino, al igual que el hacha que sostiene con su mano derecha, que se puede asociar en este caso como un símbolo de trabajo. Claramente el paisaje también juega un papel muy importante, pues juntos se encuentran descansando sobre una montaña que según varios historiadores y escritores es en el eje cafetero, que es claramente patrimonio cultural de los paisas. Todos estos símbolos para resaltar varios rasgos característicos de su región, que como dije anteriormente, es algo muy común en el artista Cano y por lo cual se le identifica en sus obras. Algo muy similar podremos observar en la obra que me tocó explicar hoy, que es el paso del Ejército Libertador por el Páramo de Pisba, pues es una pintura que conmemora quizá la parte de la historia más importante en Colombia, de la cual les hablaré más adelante. Aquí ya podemos apreciar la obra. Como observamos, es una pintura de óleo sobre lienzo realizada por el maestro Francisco Antonio Cano en el año 1922, un poco más de un siglo después de la campaña libertadora de la Nueva Granada. La obra fue puesta principalmente en la Casa Museo Quinta de Bolívar y posteriormente fue llevada a la colección del Museo Nacional de Colombia. Es importante resaltar que esta obra ha sido trasladada a diferentes museos con el fin de enseñarla en diferentes colecciones, con el propósito de enseñar el proceso de la independencia en Colombia. Cuenta con unas dimensiones que lamentablemente desconozco, pues a pesar de investigar por todo Internet, no me fue posible hallarlas y tampoco he tenido la oportunidad de visitar el museo. Ahora pasaremos a lo que quizá sea más importante en esta obra, y es el contexto histórico y cultural en el que se sitúa. Todo comenzaría en el año 1819, cuando Bolívar decidió desplazarse desde Venezuela con unas tropas para unirse con las tropas del general Santander, un ejército de vanguardia que en diciembre de 1818 había constituido un gobierno provisional con plenitud de poder político y militar en Pore, la capital de Casanare, en el llano. Todo con el único fin de liberar a la Nueva Granada del dominio español. Empezaría la campaña libertadora. El 26 de mayo, aproximadamente 2.500 hombres armados de bayonetas y fusiles partieron hacia Guasdalito, acompañadas por las Juanas, centenares de mujeres que oficiaban como enfermeras o acompañantes de sus hombres. El 4 de junio atravesaron el río Arauca y entraron al Casanare para que unas semanas después Bolívar y Santander se encontraran en Tame. En Tame, Bolívar y Santander contemplaban tres opciones para marchar sobre la ciudad de Tunja. La primera, por la salina de Chita, el camino más corto y cómodo para la tropa, pero también el más custodiado por las tropas realistas. La segunda, por la Branza Grande, para llegar a Sogamoso, donde se hallaba el cuartel realista. Y la tercera, por el páramo de Pisba, el camino más inhóspito, peligroso,
pero sin vigilancia española, tomando claramente la decisión por esta última, idea propuesta por Francisco de Paula Santander para tomar como factor sorpresa el dominio español. En medio del invierno, un 22 de junio, se fusionó e incorporó el ejército de Santander y cientos de campesinos que también estaban dispuestos a desafiar a la naturaleza en Pore, en el llano. Por el camino de Pore y Paya, a finales de junio, empezó el heroico ascenso al páramo de Pisba. Después de una travesía sobre espesos pantanos, el desafío fueron los riscos, el frío extremo, los desfiladeros y nada más que musgo para alimentar a los caballos, según informan los historiadores. Algunos llaneros sobrevivieron y otros no. Las alturas superiores a los 4000 metros, el viento helado, la lluvia y la falta de comida cobraron la vida de cientos de soldados, campesinos y caballos por el camino, siendo muy pocos los que lograron arribar a Socha, justo después del acto heroico de cruzar el páramo de Pisba. Después de repasar el contexto histórico y cultural de la obra, ya podemos pasar a hacer un análisis minucioso de la misma. Como podemos observar, en la mitad de la obra se pueden apreciar tres soldados que según los historiadores serían: en la mitad el comandante jefe, que es el general Simón Bolívar; a su lado izquierdo el comandante de la división de vanguardia, el general Francisco de Paula Santander; y el comandante de la división de retaguardia, el general José Antonio Anzoátegui. Los tres se ven en una actitud que parece ser triste, pues se nota la expresividad en sus rostros y en su acción de quitarse el sombrero como símbolo de pésame. Evidentemente se encuentran lamentando el fallecimiento de uno de sus hombres, de los cuales en la obra solo se aprecia uno, pero sabemos por el contexto histórico en el que se encuentran que después de completar este acto heroico de atravesar el páramo, los fallecidos fueron cientos, entre campesinos y animales. En otro plano, alrededor de Bolívar y Santander, se pueden observar los campesinos, cada uno con su caballo. Como se puede ver, la mayoría tiene camiseta y pantalón cortos y están descalzos, además de usar sombrero. Ya nos podemos imaginar fácilmente y podemos concluir, según la obra, que muchos de los fallecimientos se debieron a la poca ropa que usaron los llaneros. El artista Cano también pone mucho cuidado al ambiente de la obra, pues pinta un clima oscuro, aparentemente nublado, que indica las condiciones en las que se encontraba el páramo, razón por la cual quedó constatado en la historia este hecho como un acto histórico. Para finalizar, quisiera mostrarles un dato curioso que encontré. En la parte de atrás del billete de 2000 pesos oro, anteriormente usado en Colombia, se puede apreciar la obra del maestro Francisco Cano. Esto nos deja una muestra de lo importante que fue en la historia su pintura. Aquí les dejo la bibliografía, donde podrán encontrar más información de qué pasó después de que el Ejército Libertador sobrepasara los Andes Orientales para finalmente llegar a Santa Fe de Bogotá y culminar la campaña libertadora. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.